Primeros dos capítulos salieron de CW, el final del Arrowverso, básicamente. La temporada 3 termina con la, digamos, plantea la pelea entre Doomsday y Superman. Quien haya leído el cómic sabe que termina, pero esto le da una vuelta, y la vuelta es básicamente que no va a morir de un golpe Superman, sino que le van a arrancar el corazón. ¿Por qué? Porque es la manera de evitar de que se pueda regenerar. Y después, en el segundo capítulo, se lo van a reventar, cosa que no se lo puedan volver a colocar. Supongo que lo van a revivir, aunque podría que no. O sea, está muy bueno. Está muy bueno el primer capítulo, sobre todo. El primer capítulo lo vimos en un sneak peek que salió, que se los voy a mostrar. Me sorprendió el CGI. Todo este sneak peek que mostraban de Superman peleando con Doomsday, todo esto, está pensado de tal manera de que durante todo el primer episodio van a haber flashes de la pelea, pero no es todo la pelea. Mientras tanto vas a ver a la familia de Lois, los hijos, diciendo, y si lo matan, ¿no? Que si matan al padre, ¿no? Uno de los hijos dice, no, nunca lo pueden matar, a él es inmortal, y el otro hijo le dice, no, sí, a mí me parece, yo le vi la cara y estaba asustado, pueden matarlo. Y es lo que pasa, ¿no? En el interín van a tener un desarrollo de historia que es muy bueno, con alusiones al primer traje de Superman, con esa S de cuando se conoció Lois y Clark, de su tiempo en el planeta. Van a tener también lo que fue el nacimiento de los dos hijos. Está muy bueno, está muy bueno. Hay una parte que le dice Superman a Lois de que nunca había tenido relaciones con nadie, que es lógico porque justamente es uno de los miedos en los cómics, está más explorado, pero digamos, Superman tiene que mantener control en todo momento. No sé si me entienden, supongo que sí. Entonces como que tampoco puede desbocarse. Muy buen tono, lo cual te lleva a un final que, los que leímos el cómic sabíamos, pero esto es peor todavía, ¿no? El CGI está bien para hacer una serie. Esto lo abandonó Warner, lo vendió a CW y le dieron una última temporada. Me gustó bastante. O sea, para ser de una serie está muy bien hecha la pelea. El actor está clavado, pero está clavado como Superman y está clavado como Clark Kent sobre todo. O sea, te da lástima cuando llegas al final, que fue un poco lo que me pasó cuando leí el cómic. Claro, acá está hecho de una manera más bestia, ¿no? Con esto del corazón y demás. Que es donde termina esto, básicamente. Es cuando ya Doomsday le arranca el corazón. Y después el segundo capítulo es el cómic El Mundo Sin Superman, que hay una alusión de Snyder cuando dice A World Without Superman, ¿no? Bueno, es por ese cómic. No es mi cómic favorito, entonces como que tampoco es una cosa que me, digamos, que me lleve tanto a engancharme, y hay mucho de la parte telenovelesca de la serie, que es la parte que a mí menos me gusta. Pero en este caso, primer capítulo es muy bueno, es excelente. La pelea está muy bien hecha. Creo que este era Bizarro, no recuerdo si era Bizarro que lo había lesionado para que evolucionara, ¿no? Se volviera más fuerte. Creo que era Bizarro, sí, porque tiene acá la... No recuerdo. Ustedes me comentarán. Pero ahí se da cuenta, estoy jodido hasta el fondo. Estoy súper mega jodido. Porque no. Muy bueno el maquillaje, realmente. La paliza que le da Superman es bestial. De hecho, acá hay un corte en lo que les estoy mostrando, que no aparece en el sneak peek, pero es brutal.
Es brutal. Y les voy a mostrar el original también, para que tengan un punto de comparación. Esta es la parte donde ya se da cuenta que jodió hasta lo último, ya está. Pasaron días, o 24 horas peleando. El tiempo real de la pelea son 24 horas, que es un poco lo que duraba lo de Doomsday. La pelea con Doomsday. Acá ya está recontra jodido. Y obviamente eso no iba a servir. Esta fue la parte que no entendí. ¿Por qué terminarlo así, ¿no? Con la visión de calor. Porque técnicamente Superman sabe que con la visión de calor no. Doomsday no va a funcionar así. Porque aparte se regenera y te muestra que se regenera. Creo que sería lo único que le criticaría a esto, ¿no? Si vamos un poco a lo que era el cómic en el cual se inspira, esto es una joya, ¿no? Totalmente Doomsday termina en la Tierra, ¿no? No sé, nunca te explican cómo. Creo que te lo explican después. Hay un cómic posterior en donde se vuelve a enfrentar Superman contra Doomsday. Y ahí como que le tiene más respeto, ¿no? Pero sale este bicho y empieza a matar. Pero empieza a matar, creo que la Liga de la Justicia Americana. Empieza a matar todas las asociaciones de superhéroes. Los empieza a hacer pomada, ¿no? Según el cómic, es un kryptoniano, un científico kryptoniano está experimentando con una raza de un planeta muy hostil y lo que hace es provocarle la muerte miles de veces. Y este ser crea un odio por los kryptonianos por eso. O sea, mata todo, pero un kryptoniano lo va a matar con más, digamos, con más alegría, ¿no? Porque le va a recordar eso. Esto en realidad es de presentación. Vamos a la parte posta, ¿no? Acá viene la Liga, no me acuerdo, Liga de la Justicia, de que Guy Gardner termina en la mierda, lo hace pero pedazos, ¿no? Lo llaman y dice, bueno, vamos a ir nosotros, y claro, viene este loco y dice, yo te la voy a dar, y ahí le empieza a dar a... Esta es un linterna verde para el que no sepa quién es Guy Gardner. Y le empieza a dar, pero como quien lava y no tuerce, y agarra toda esta liga y la hace, pero pedazos. Pedazos, pedazos. Muchos de estos héroes no los volví a ver en cómics. De hecho. Acá los revienta a todos. Alguien que me ayude, dice este. Sí, te van a ayudar, vos quédate tranquilo. No. Y nadie sabe que es Doomsday, ¿no? Y acá lo tienen de que está reventando a Tutiplén. El tema es que en un momento se va a enterar Superman y va a tratar de ir. Obviamente no va... La primer pelea la van a perder, pero la van a perder bien. Y como era costumbre, Superman como que dice, bueno, está... igual que lo que plantea, digamos, la serie. Nadie ha podido matar a Superman. Lo han puesto en problemas, pero nadie le ha significado un problema real a Superman. Y claro, él al principio viene y dice, claro, ¿cómo era que te llamaban Doomsday? Ja, ja, ja. Y claro, sí, Doomsday dice, bueno, ¿querés que te dé? Te voy a dar. Vean de que siguen reventando gente, ¿no? A la que le quiebra todas las costillas, creo que eran las costillas, es a esta, ¿no? A esta heroína que la hace pelota. Y en un momento Superman
llega a la conclusión que tiene que pelear él solo, porque el resto no le hacen nada. El resto no le hacen nada, de nada, de nada. Rompieron la ropa. Estaba esperando que le den a Buster Gold. No, le dieron, sí, lo hacen mirar. Esperando, digo. Viene zafando hasta acá. Viste que le pone la cabeza dentro del auto y le empieza a cerrar la puerta, ¿no? Como diciendo, a vos. O sea, esto tiene violencia de la que quieras, ¿eh? Y se lo tira a Guy Gardner, que no, Guy Gardner está afuera. Guy Gardner ya está afuera, ya no puede hacer nada. Bueno, Superman termina salvando lo que puede y se da cuenta que va a ir a Metrópolis, ¿no? Entonces dice, no, lo voy a tratar de evitar de que llegue a Metrópolis este tipo, porque está saltando, no está volando. Y bueno, termina salvando a la gente y va a buscarlo a ver si lo puede reventar. Por alguna razón, este tipo decide ir a Metrópolis. Entonces, eso va a provocar de que Superman tenga que ir a pelear contra él. Y ahí se va a dar cuenta de que este no es un Mindundi como todos los que se ha enfrentado a lo largo del tiempo. Quiero llegar a la parte final, en realidad, ¿no? Acá es cuando está llegando a Metrópolis y acá es cuando la cosa se le pone peluda. A ver si lo tengo acá. Porque Luisa se empieza a dar cuenta de que, como en la serie, de que Superman puede estar un poquito jodido. No se da cuenta que está jodido, pero sí que la puede pasar muy mal porque no está lastimado. Doomsday no está lastimado para nada. Y acá es donde Superman empieza a aplicar alguna que otra estrategia. Como ven, mata a lo que venga, no le importa a Doomsday. Es todo ira y es como un animal rabioso. Es bastante cercana, no llega al nivel del cómic, pero entonces los estoy pasando muy, muy rápido. Quiero llegar a la parte posta, en realidad, pero ya acá está sangrando Superman y ya la cosa se está viendo que... Bueno, capaz que Superman... Después se explica por qué al principio no sangraba y después sí. Y es básicamente de que usó toda la energía solar que había acumulado en años en la pelea. Lex Luthor está en este cómic con esta Supergirl, que es como una especie de cosa amorfa, ¿no? Y viste que copiaron la parte de las marcas en la cara, ¿no? De Superman. Este es brutal, esta viñeta es brutal porque le clava en el costado las puntas. Ahí está la Supergirl, esta que tenía Lex Luthor. Sí. Y acá es cuando ya se arma todo, porque claro, no puede evitar de que estén en Metrópolis, la policía se está metiendo y no pueden hacer nada, pues no pudieron hacer nada todos los superhéroes. Y ahí es cuando Superman dice, esto termina acá, saca a toda la gente de acá, pero de acá no va a pasar. Es bastante épico el final. Se planta a golpe nomás, a fuerza bruta, el que caiga, que caiga. Y ahí es cuando él se plantea pelear con todo lo que tiene. Por eso es interesante este cómic, porque hasta Doomsday, Superman nunca peleó con toda la fuerza que tenía, nunca demostró toda la fuerza que tenía. Y este es el primero en donde él dice lo tengo que matar. Este es el punto de quiebre que tiene Superman. En donde se empiezan a dar, empiezan a atacarlo con todo lo que hay. Y claro, terminan de tanto que pelean, porque aparte mientras están peleando siguen atacando y no importa ya si le pegan a Superman, le pegan al otro, el tema es tirarlo como sea. ¿Y dónde está la parte de Lois? Hay una parte de Lois. Me gustó esto, ¿no? El tipo está hecho mierda y sigue salvando gente. Lo ves de que permanentemente se mantiene. Hoy en día, no, los héroes no tienen por qué hacer esto. Y acá es donde el tipo dice, ya está. Acá me despido
me despido y ahí se empiezan a dar y creo que esta es la peor parte de la pelea. Porque ya básicamente Superman no puede estar en pie, se están peleando ya con lo que les queda a los dos y lo último que hace es el golpe. Por eso no entendí por qué no lo terminaron con un golpe. Hubiese sido una linda ilusión. ¿No? Ya no tienen estrategia, ya no tienen nada. Se da cuenta que con la fuerza que él tiene puede fracturarle los huesos. Pero bueno. Finalmente muere. Esta parte está evitada. Evitaron esta parte cuando llega el cadáver de Superman, que eso se ve. Esto se ve, a ver si lo tengo acá. Acá. Que es bastante, bueno, no es muy parecido, ¿no? La actriz lo hace bárbaro, ¿eh? La actriz que hace de Lois lo hace bárbaro. Lo primero que le dice al hijo es llévalo en la fortaleza y que no lo vean tus abuelos. Y es una alusión justamente, o sea, quisieron hacerlo un poco más suave. Fue el cómic más vendido de su tiempo, sí. Y durante muchos años. Después vino El Reino de los Superman, que me pareció bien, no me pareció lo mejor, pero el protector este de los kryptonianos, que es el que lo termina reviviendo, básicamente lo carga. El funeral para un amigo. Es el mundo después de Superman, básicamente. No, Goku no le puede ganar a Superman. No tiene regeneración. Si algo nos ha demostrado Dragon Ball. El Lex Luthor es un hijo de puta, pero tan bien está. Este Lex Luthor es lo más hijo de puta que he visto. Muy buena elección de actor. Estéticamente no se parece, pero hace muy bien de hijo de puta. Realmente, ¿eh? No me gustan los actores de los hijos, no me convencen, pero bueno. La actriz que hace de Lois es espectacular. Es espectacular. ¿No? Y esto es un melodrama que para el que no haya visto la serie les explico, pero por culpa de una noticia que saca Lois y que inculpaba al Lex Luthor, la hija del Lex Luthor no quiere saber nada con él, entonces desaparece para que el padre no la pueda encontrar y entonces el padre hace toda esta venganza para castigar a Lois Lane. Rapta al padre, mata a Superman y quiere que los hijos no quieran a la madre. Es muy telenovelesco, esa parte realmente me perdió. Pero la fortaleza me encantó, la parte de la fortaleza. Donde está la S hay un agujero que es de donde Doomsday le arrancó el corazón. No sé si se ve un poco más hacia arriba. Está bastante suavizado igual. Hacen una alusión a Brainiac. No sé si va a aparecer en esta temporada. Estaría bueno que apareciera. Porque es la última. Y acá es cuando destruyen el corazón de Superman, básicamente. Porque no está listo el hijo para ser un superhéroe, básicamente. No es el mejor CGI, lo sé. Pero bueno. Esto tiene pinta de alusión a cómo termina el cómic. Con Lois llorando y gritando. A ver si lo tengo acá. Acá está. La viñeta más icónica, creo, prácticamente de los cómics, ¿no? Y acá está la alusión que hacen en la serie de un titular, ¿no? Y esto eran todas las grapas que habían salido en la época. Eran 6. Muy bueno, la verdad.